Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Aprovechamos la reciente rehabilitación del retablo mayor de San Roque para hablar del entorno barroco y el arquitecto que lo proyectó, Simón Rodríguez, su programa iconográfico, la tipología, el modelo de retablo y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Para ello contamos con dos expertos en la materia, los doctores y profesores universitarios Marica López y Juan Monterroso. Vamos a ampliar detalles de su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. Juan Manuel Monterroso Montero, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, decano de la Facultad de Geografía e Historia, codirector del Máster en Técnicas de Xestión Integral do Patrimonio, experto en pintura barroca, patrimonio, diseño y moda. Autor de numerosas publicaciones, comisario de un buen número de exposiciones, es uno de los profesores de mayor prestigio dentro de la disciplina de Historia del Arte. Marica López Calderón es doctora en Historia del Arte con mención de doctorado europeo. Premio extraordinario de licenciatura, el primer premio fin de carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia y el segundo premio nacional. Desde que se licenció en el año 2003, ha centrado su investigación en el campo de la escultura barroca en Galicia, sobre lo que ha escrito diversos artículos en revistas y libros y ha participado en congresos de carácter internacional, como el celebrado en Brasil el 2006 o en Varsovia este mismo año. Ha disfrutado de distintas becas como la del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario, a partir de las cuales ha completado su investigación en centros extranjeros como en el de Warhol en Londres o en la Real Academia de España en Roma. Impartió docencia en la USC y participó en distintos proyectos de I+D al amparo del grupo de investigación Jacobus. Bienvenidos a Espacio de Arte, Juan y Marica, muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Estamos aquí a raíz de la reciente rehabilitación del retablo de San Roque y el retablo nos va a introducir en pleno barroco. ¿Qué ha supuesto, Marica, esta rehabilitación por parte del consorcio? Pues desde mi punto de vista, y como toda rehabilitación, ha sido algo tremendamente positivo y sobre todo cuando se trata de una obra de primera categoría como puede ser el retablo de Simón Rodríguez, ¿no? Si recuperar cualquier obra de arte ya de por sí es interesante, en tanto en cuanto valor cultural o histórico, en este caso aún por encima que tiene un valor artístico añadido, me parece pues una iniciativa interesante y espero que se sigan llevando, ¿no?, a cabo. ¿Por qué es suficiente el dinero empleado para la rehabilitación de todas estas joyas arquitectónicas? La obligación sería decir que no, es decir, que siempre es mucho menos del que se debería invertir. Teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos y que todas estas labores son labores que se tienen que ir haciendo a largo plazo, nunca a corto ni incluso a medio, creo que las inversiones que se están dando en la ciudad son bastante adecuadas. Siempre sería deseable que hubiera alguna más, pero lógicamente en el contexto económico, en la ciudad y en el esfuerzo sobre el patrimonio que tenemos, porque eso es muy importante, la cantidad de retablos, la cantidad de pintura, la cantidad de edificios que hay que conservar, hacen que los recursos, que siempre son limitados, haya que gestionarlos lo mejor posible. Este caso quizás sea uno de los más emblemáticos, pues que es elegir una obra singular, de referencia dentro del contexto compostelano, que al final se va a convertir en un elemento que tire de otros retablos para que se vayan restaurando. Vamos a introducirnos en ella y hablar. ¿Cómo surge este retablo de San Roque y cuánto tarda en concluirse, Marica? Pues el retablo surge por iniciativa de la propia cofradía, que en el año 1740 decide pues sustituir el que ya existía. Claro, tenemos que tener en cuenta que la capilla ya es una capilla que viene de 1577, y entonces que ya había un retablo anterior. Y en ese momento deciden levantar un nuevo retablo. La idea originaria es encargárselo a Fernando de Casas,
que va a ser junto con Simón Rodríguez el gran arquitecto de la primera mitad del siglo XVIII en Galicia. Lo que pasa que Casas pues estaba muy ocupado y al año siguiente, como todavía no les había entregado las trazas, es cuando la cofradía se reúne y, como consta en la documentación, deciden encargarse pues a otro maestro de inteligencia, y ese maestro de inteligencia fue Simón Rodríguez. Simón Rodríguez da las trazas ya en 1742 y a partir de ese momento ya se contrata su ejecución con Domingo de Romay y en 5 años pues la cofradía ya tiene su nuevo retablo ahí. Porque en la realización de un retablo, bueno, no interviene solo un arquitecto, sino también ensambladores, escultores, tracistas. Es todo, digamos, un equipo. Exacto, es un mundo el que se mueve en torno. Normalmente hay un maestro que es el que da las trazas, en este caso Simón Rodríguez, que es el que impulsa la obra, y detrás de él va todo su taller, por un lado, con maestros que al mismo tiempo pueden estar trabajando en otras obras independientemente, pero junto a ellos después están los pintores, los doradores, los escultores, que están rematando la obra. Es muy habitual los casos en los que se acaba el retablo y el dorado, por falta de recursos económicos, se hace pues 10, 15, 20, 30 años después. Son obras, de nuevo, a largo plazo. Y de equipo. Es un momento, no es buen momento para los escultores, ¿no? Con toda la cantidad de esculturas que hay. Quizá están más valorados los pintores, Marica. Yo creo que, bueno, y concretamente en este momento de Simón Rodríguez, la escultura tuvo un boom a principios del 17. Y lo que pasa es que hay un momento en que el retablo le come totalmente el terreno a la escultura, que es cuando se desarrolla este tipo de retablo escenario, monumental, en donde casi cobra mucho más protagonismo el propio retablo que la escultura. Y ello también es lo que explica que la escultura en un momento determinado dé un pequeño bajón en beneficio de la propia retablística, ¿no? En cualquier caso, tengo que decir que tenemos grandísimos escultores y que las dos propias piezas del retablo de San Roque, que son de Andrés Ignacio Mariño, la de Cosme y Damián, son dos piezas de calidad, sí, indiscutiblemente. Son joyas y no están puestas así, vamos, por azar. Están puestas porque responden a un programa iconográfico del que hablaremos. Todas las obras, Juan, del momento son realizadas por encargo y dentro de estos encargos hay una abrumadora presencia eclesiástica. Sí, vamos a ver, no son exactamente encargos, en muchos casos se trata de subastas públicas donde los diferentes talleres o artistas pujan a la baja, en muchos casos, para poder obtener la obra. A partir de ahí se elabora la contrata correspondiente. Que sea la Iglesia la gran cliente de estos talleres es natural. Por un lado, porque Galicia no cuenta con una estructura social nobiliaria o de alta nobleza marcada, si exceptuamos a los condes de Lemos, que están también muchos de ellos situados en Madrid, no hay una mayor incidencia, y nos encontramos con que la pequeña nobleza, los hidalgos, realmente siguen invirtiendo en obra religiosa, pero los grandes terratenientes, las grandes rentas económicas se encuentran en la Iglesia. Cabildo de las catedrales, ya no solo de Santiago, de Mondoñedo, de Tui, de Orense, órdenes religiosas, benedictinos, cister, dominicos, franciscanos o los propios jesuitas, son los que realmente están moviendo la producción artística. Son, por otro lado, los que quizás tienen más claro cuál es la función de esas obras. Eso también justifica, en relación a la pregunta de antes, el hecho de que la pintura esté tan supeditada a la escultura. Realmente es el retablo, la talla, y la escultura lo que se lleva en la palma, porque son mucho más eficaces a nivel de religiosidad que lo que sería una escultura, una pintura, en donde realmente pues es más difícil conseguir transmitir emociones, es más difícil hacerlas creíbles, y por encima técnicamente los pintores estaban mucho menos dotados que nuestros escultores. Y adoctrinar muchas veces. Vamos a continuar con la parte iconográfica, que la dominas muy bien, Marica. El retablo, sí, como tal, claro, tenemos que pensar para qué contexto nace el retablo, ¿no? Entonces, tener en cuenta, por un lado, que la capilla de San Roque tiene anexa el Hospital de San Roque, y por otro lado, que es una capilla que cuando nace por la peste que estaba azotando a Santiago a comienzos del siglo XVI. Es en ese momento cuando se decide erigir.
Entonces, en base a eso, pues explica toda la iconografía del retablo, que podemos decir que es un retablo de salud, ¿no? Es decir, tendríamos a Cosme y a Damián en el piso inferior, que son dos santos médicos, dos santos además a los que se invocaba ante problemas de peste. Evidentemente, el hornacina principal San Roque es el patrono de la propia capilla, pero como gran santo taumatúrgico en momentos de peste. Y después en las hornacinas superiores tenemos a los dos arcángeles, a Miguel y a Rafael, que también tienen esa vinculación. Podemos decir Rafael como el arcángel médico, ¿no? A fin de cuentas tenemos que recordar pues, el pasaje de Tobías, y San Miguel hasta cierto punto pues, puede ser es el arcángel también curador o sanador de las almas, ¿no? Y después, por supuesto, la hornacina central, la Inmaculada, en tanto en cuanto ella es la mujer sin mancha y además también un puente importante de salvación del hombre, de sanación, tanto a nivel terrenal, a ella también se invocaba en casos de enfermedad, como a nivel de almas, ¿no? También es la sanadora de las almas y la intercesora de las almas. Así que todo el programa está perfectamente pensado para ese contexto que es la capilla de San Roque. A Juan Monterroso en muchas ocasiones le hemos oído que el barroco es el movimiento que mejor refleja los tiempos actuales, incluso con ese despliegue de líneas verticales, en diagonal. Te has atrevido casi a adelantar la abstracción contemporánea. No, eso no es una idea mía, sino que es una constante, ¿no? Hay autores que hablan de que los movimientos históricos se mueven entre dos grandes vertientes, una vertiente clásica o un don clásico y una vertiente barroca. Si aplicamos eso, realmente nosotros estamos viviendo en un periodo barroco o neobarroco de nuestra cultura, y muchos de los recursos, eso es muy bueno a nivel didáctico para que los alumnos y la gente en general lo entienda. Los recursos que se emplean en el barroco muchas veces son los mismos recursos que estamos empleando ahora. No todo es verdad, no todo es mentira, pero al mismo tiempo es que muchas de las cosas que vemos en el barroco son pura bambalina, son puro atrezzo teatral. Lo mismo que ocurriría pues, en este set de televisión o lo mismo que ocurre en una película de cine. Al mismo tiempo, el sentido de los recursos de la imagen son muy parecidos. El barroco es quizás el primer movimiento artístico que se sirve de la imagen con una finalidad eminentemente conductista y dirigista. Es decir, pero ya no solo para leccionar, que sería lo que tendríamos en el mundo del románico, sino incluso para tendenciosamente llevarte a un punto final, para manipularte de algún modo. Y eso es lo que hacemos nosotros con todas las puestas en escena, cuando estamos en un acto, cuando se está en el cine, cuando se está en la televisión. El fragmento, por ejemplo, que es algo también muy interesante. Lo fragmentario para nosotros en nuestra cultura es algo habitual desde las propias vanguardias, ¿no? Desde el gran cristal roto de Duchamp, pues ya estaríamos en esa idea de lo que está roto, de lo que es fragmentario. Bueno, pues esa visión fragmentaria es algo que el barroco ha introducido en la arquitectura ya a finales del 17 y bueno, con Simón Rodríguez en el 18 llega a su máxima expresión. Vamos a continuar entonces con lo fragmentario y lo tambaleante. Y de eso sabe mucho Marica y del barroco de placas de Simón Rodríguez. Sí, como el gran... bueno, yo el otro día al explicar el retablo, pero bueno, es todo lo que ya explica la propia profesora Folgar, ese nuevo estilo que viene de atrás, pero sí cabe con Simón Rodríguez, que en Santiago lo lleva hasta sus últimas consecuencias, que es ese puro juego geométrico. Yo creo que la fachada de Santa Clara es la que ponemos siempre como exponente de ello, ¿no? Basta contemplarla. En el mundo del retablo, que en el caso de San Roque, sí juega también con ese elemento, sobre todo las placas, el cilindro, como el gran elemento típico decorativo y al mismo tiempo también funcional, que yo creo que está ahí. Y bueno, Santa Clara como máximo exponente, y en los retablos lo que pasa es que lo camufla todos esos juegos geométricos pues a partir de todo ese mundo figurativo que cualquiera que contemple el retablo lo ve, desde vegetales, ángeles... Bueno, hablabas hace un momento de las conferencias que impartieron, porque lo que estuvo muy bien es que la puesta en valor, digamos, de este retablo se acompañó de unas magníficas conferencias
y los que fuimos allí, bueno, tuvimos la oportunidad de saber un poquito más, conocer un poco más del periodo. Allí se hablaba, Monterroso hablaba de esta dualidad, ¿no? Por un lado, la dualidad barroca, por un lado, el dramatismo de escenas como el Cristo de la Pasión, el Cristo descarnado, y por otra, imágenes dulces, suaves, como San José con el niño, la Inmaculada. En el fondo volvemos a lo mismo que decíamos antes cuando hablábamos de lo fragmentario, ahora cuando se hablaba del cilindro. El barroco ante todo es un movimiento artístico eminentemente emocional. Por lo tanto, cualquier tipo de recurso que le sirva para mover a pasión, ¿no?, que diría San Ignacio, es decir, que sirva para emocionar al espectador o al fiel, le sirve. Y le sirve tanto por la parte más dramática, más violenta, como por la parte más dulce, más amable, más emotiva. Realmente es eso, es una forma de impactar en la conciencia del espectador para llevarlo en un camino determinado. Y eso se puede hacer de múltiples formas. Se puede hacer a través de un lenguaje figurativo que es perfectamente entendible por todos, que es cuando tratamos de una imagen de la Pasión de Cristo, pues tiene que ser una imagen sangrante hasta el máximo, pero también tiene que ser una imagen fiel al relato, ¿no? Estoy pensando en cuando se ve que emana sangre y agua del costado de Jesús, pues bueno, esas gotas de resina es algo que sabemos que tiene que estar y que el escultor barroco sitúa porque sabe que tiene que estar según el texto. Y lo mismo en las relaciones afectivas, ¿no? Pues cuando San José coge al niño Jesús, tiene que haber una relación paterno-filial mucho más estrecha, ¿no?, para que esa emoción trascienda también a las personas y que puedan ser ellas incluso las que se sientan que están acogiendo al niño Jesús en su seno. Pero lo mismo ocurre con las formas geométricas, es decir, el gran cilindro de Santa Clara no es ni más ni menos que un elemento de tensión que se genera en la parte más alta de un edificio para eso, para buscar la tensión dramática de algo que necesariamente se tiene que mover, ya que es un cilindro, y que sin embargo va a permanecer estático porque va a permanecer perfectamente anclado a su lugar. Ese juego de tensiones hacia los dos lados, incluso el contraste, es la clave del barroco. Y cómo ha ido evolucionando el retablo a lo largo desde el 17 hasta el 18, pues se ven muchísimos cambios a nivel de volúmenes, de contraste de luces y sombras, de las columnas, el estípite, la salomónica. Sí, sí. Y realmente el retablo de Simón Rodríguez yo creo que es el culmen de lo que sería el retablo barroco por excelencia, por todo el juego, todos los recursos que nos introducen en ese mundo con el fin que explicaba Juan, ¿no?, con ese fin de mover y conmover. Tenemos desde lo que es el propio juego con el espacio, un espacio tanto ascensional, un espacio que va a buscar al espectador, entonces se nos proyecta hacia adelante con esa finalidad de impactar, o un espacio que incluso busca la profundidad, ¿no?, con juegos ópticos en la colocación de las columnas del primer y segundo cuerpo de la calle central, para generar, realmente lo que se crea es una auténtica escenografía teatral totalmente equiparable a la tramoya teatral del barroco. Junto con ese juego de espacial tenemos todo ese mundo de jugar con masa vacío, generando pues ese contraste lumínico, luz-sombra, que si algo es el barroco es un arte pictórico, ¿no? Sería pues equiparable, cuando claro, en pintura se ve muy bien, cuando vemos el tenebrismo de Caravaggio como esos grandes exponentes, pero no podemos olvidar que el resto de artes juega con lo mismo. La arquitectura pues juega en ese juego masa vacío, la escultura a partir de los propios paños metálicos, abombados, pues son esos mismos juegos. El atectonismo del propio retablo, ¿no?, de llevarnos la masa arriba, el vacío abajo, esa idea de inestabilidad, de generar tensión, un poco lo del cilindro que explicaba Juan, para llamar la atención, y realmente es un retablo, pues ese retablo escenario que es, yo creo que sí, ejemplo, a la hora de explicar, si hay que explicar el barroco, yo creo que se coge el retablo y funciona perfectamente para explicar muchos de los puntos. Y dentro de todas las variantes, digamos, escultóricas que hay, porque claro, tenemos sillerías, pero fantásticas, con una nómina de grandes escultores, pero quizá el más valorado ya a nivel europeo incluso es la retablística de este momento.
A nivel gallego. A nivel gallego. Yo creo que sería muy difícil decir que sea realmente lo que se lleva la palma a nivel europeo es la arquitectura siempre. Es decir, Andrade o Casas son los dos grandes maestros del barroco gallego, pero son maestros que están en la primera línea junto con los grandes maestros del barroco español o del barroco europeo. ¿Qué ocurre? Que con el barroco a nivel de retablos, gracias sobre todo a la presencia de estos dos maestros y de talleres como el de Mateo de Prado en escultura, no olvidemos que viene directamente del taller de Gregorio Fernández, lo que pasa de nuevo, no por primera vez, porque pasó también ya con Mateo, es que el arte gallego está hablando en tiempo presente con relación al arte europeo. Se está haciendo lo mismo que se están haciendo en otros lugares, pero al mismo tiempo incluso avanzando soluciones. Estaríamos en la vanguardia del barroco a nivel europeo. Lo que ocurre que después nosotros alargamos ese periodo muchísimo más cuando otros estilos, otros países están ya pasando pues a un lenguaje clasicista, a un lenguaje académico, a un lenguaje neoclásico. Sí, hablaba ahora Juan de Mateo de Prado, podrías estar hablando horas y horas, que es profesional, Marica. Sí, ya es otro siglo anterior. Y yo sobre todo llamar la atención, retomando la idea de las sillerías, realmente la importancia que tienen dos sillerías en este momento como introductoras del lenguaje barroco. Por un lado, la sillería que Francisco de Moure realiza para el coro de la Catedral de Lugo, entre 1621 y 1624, que podemos considerarla la primera obra plenamente barroca en Galicia, en donde realmente tenemos un manifiesto de ese nuevo arte, de esa nueva estética. Entonces, interesante, porque realmente es en una sillería donde le está permitiendo introducir todo ese mundo barroco con esa finalidad que es adoctrinar, y después que en Compostela casi la llegada de ese lenguaje barroco, que es la que nos trae Mateo de Prado, nos lo hace también a través de una sillería, porque él viene aquí precisamente para realizar la sillería del monasterio de San Martín Pinario, también todo un despliegue de la nueva estética, con lo cual las sillerías, aunque el retablo sigue en cuanto a número de retablos, evidentemente se lleva más la palma, las sillerías juegan un papel decisivo en lo que es la penetración de la nueva estética a nivel gallego y a nivel concretamente compostelano. Y a los dos, si os tuvieseis que quedar con tres piezas claves que todo espectador tiene la obligación de conocer, ¿cuáles serían? Bueno, del barroco. Del barroco, del barroco. pues... y en Galicia. En Galicia, para concretar. Hombre, al menos la primera tiene que ser el retablo, el conjunto de retablos barrocos de San Martín Pinario. Yo creo que sería fundamental. La segunda, por concepción, debería ser el tabernáculo del baldaquino de la Catedral de Santiago, aunque ahí habría que sumarle también los órganos. Pensemos que estamos siempre en clave de espacios, y por no quedarnos solo ya con ámbito compostelano, yo llevaría la siguiente pues a cualquier monasterio benedictino gallego, pero especialmente quizás a San Salvador de Celanova, que es un concepto espectacular y marca también un punto intermedio entre los ejemplos que hemos citado. ¿Te quedas, no sé si incluyes alguna más? Vamos, lo que dijo y más. Yo barriendo para casa también incluiría el coro de Lugo en el ámbito de escultura, por lo que digo, la trascendencia que tiene, y además porque es una obra que pasa muchas veces desapercibida, y sobre todo yo creo que es porque como sigue funcionando, la gente, que es lo bueno que tiene, se sigue sentando allí, tú vas a misa a la catedral y puedes seguir allí, a veces no se da cuenta uno, claro, cuando lo ve en un museo colgado en una pared, una obra, parece que es algo, no sé, le da el halo, ¿no?, del museo, y cuando es una pieza magnífica por lo que digo, claro. Pero bueno, barriendo para casa. Y el coro de Lugo además tiene un punto a mayores a su favor. Es el único coro, la única sillería de coro catedralicia que permanece en su sitio, que es algo que también a nivel de concepción espacial es fundamental. Los espacios de las catedrales que vemos actualmente no son los mismos que veía un hombre del siglo XVII. El único lugar donde eso ocurre es en Lugo. La concepción del espacio cambia diametralmente. Pero radicalmente, va en detrimento quizá del retablo mayor. ¿Qué consideráis mejor? Porque claro, disminuye lo que es la parte arquitectónica, la visión, digamos, total. No, yo creo que el problema es que nosotros ya venimos marcados por un error de visión, que es que ya
todos nosotros por edad hemos conocido esos retablos sin sillería y esa sillería fuera de su sitio, pero realmente lo que deberíamos pensar, y es un poco la obligación que tenemos como historiadores del arte cuando se estudia estos espacios, es en ver la unidad. Es decir, el retablo mayor, el tabernáculo de la Catedral de Santiago, no se puede entender si no tenemos presente que están los órganos, pero si no tenemos presente que debajo de esos órganos se encontraba justamente una sillería de coro del 16, de finales del 16, principios del 17. En el caso de Lugo es lo mismo, es decir, el retablo que ahora es neoclásico no se entiende si no tiene la sillería de coro delante, pero es que el retablo de Cornielis, que sería renacentista, era el que le daba el contrapunto perfecto a esa sillería. Lo mismo ocurre en Mondoñedo, en Tui o en Ourense. Es decir, realmente lo que tenemos que ver es que capilla mayor y sillería de coro, justamente con el transepto, forman una unidad en el espacio y una unidad en la acción, ¿no? Y la acción sería en todo el rito litúrgico que transcurre en ella. Bueno, que se ha roto, como dices, por evolución del tiempo. Rodeados de tantísima iconografía en toda Galicia, religiosa por todas partes. Esto va para los dos. ¿Qué opináis de la supresión de la enseñanza de la religión? Porque yo creo que aunque solo fuese a nivel de cultura, pues ya era más que suficiente como para dejarla. Bueno, yo no sé si habría que plantear la supresión de la religión, que eso nos llevaría a un campo demasiado complicado y delicado, como el hecho de que lo que estamos perdiendo son los referentes. Es decir, pensemos que hay unas asignaturas que son historia de las religiones, por lo tanto hay una aproximación a las tres grandes religiones del libro a nivel de enseñanzas de bachiller y de eso. Quizás lo que falta es que o lo que se está produciendo es un distanciamiento entre códigos, ¿no? Es decir, los más jóvenes cada vez se alejan más de ese código religioso que sería pues el discurso católico que aparece en estos retablos, y eso está generando una incomunicación y una falta de puesta en valor o de reconocimiento del valor de las imágenes. Pero es un problema más que de enseñanza religiosa, un problema de enseñanza cultural o de mentalidades. Pensemos que estos retablos lo que están haciendo es hablando de una parte de nuestra historia en momentos puntuales. Por lo tanto, lo que no debemos es darle la espalda a nuestra historia, ya sea religiosa, ya sea de acontecimientos históricos, ya sea política o ideológica. Con eso yo creo que sería bastante. No con recuperar la religión, sino con recuperar las horas de historia en la enseñanza. Hemos dejado por el camino las fuentes de inspiración que son tan importantes para los artistas. ¿Cuáles son estas fuentes en general? Pues el artista tiene desde lo que son los propios grabados, las estampas que circulaban de taller a taller y que le servían como punto de partida. A nivel visual, otras imágenes también puede ser la fuente de inspiración, y es más, muchas veces los propios contratos se exigían, se conservan en Santiago, pues yo quiero una imagen que sea igual a, entonces en ese caso ya el artista se veía totalmente condicionado a copiar. Me parece incluso que hay una imagen de Antonio Pernas, que está aquí en la Capilla de las Ánimas, que se conserva el contrato, que tiene que ser igual a la que Gambino había realizado para otra parroquia. E independientemente de esto, tenemos después también lo que son las fuentes textuales. Si cabe el libro, el manual de cabecera del artista barroco, es la geografía que escribe el padre Rivadeneira. En muchos casos una obra barroca coges la geografía y muchos de los episodios te los puedes explicar perfectamente. El coro de Lugo es un claro ejemplo. Y después, bueno, sin perder de vista, y fundamental, el propio taller en el que se forma el artista y los propios referentes visuales que tiene un artista en una ciudad. Porque, bueno, a veces uno se forma en un sitio y después, yo siempre pongo el caso de Gambino, hay unas imágenes en Cordeiro que tienen el mismo tipo facial que las que Mateo de Prado emplea, por ejemplo, aquí en Conxo. Es decir, el artista se movía dentro de ese mundo de imágenes de la propia ciudad, independientemente del manejo de estampas y demás.
Y en un momento de tanto peso de la Iglesia, los artistas también vamos muy imbuidos de la religión, porque de hecho sabemos de la gran religiosidad que tenía un Gregorio Fernández, por ejemplo. Sí, va un poco con la mentalidad del momento, es decir, hay artistas más imbuidos de esa en religiosidad por sus propias inclinaciones, otros menos, también los tenemos que acaban delinquiendo o acaban encarcelados, ¿no? Pero realmente sí es un momento donde el artista tiene una preparación muy específica con relación a las obras de la Iglesia, y que en algunos casos, sobre todo en el caso de los grandes artistas, se ve un poco imbuido, y es muy difícil hacer una separación entre lo que era su labor creadora y esa sensación o esa dependencia de un credo determinado, de unas creencias concretas. También, para compensar esa visión un poco mística del artista intelectual, también hay mucho artista que es artesano. Es decir, que por lo tanto le da igual hacer un San Roque que un San Pedro, que un San Juan, porque esa obra supone tantos días de trabajo y supone un salario determinado. Es decir, los dos mundos están presentes. Cuanto más subamos en el escalafón de los artistas, más fácil es encontrar el artista intelectual. Cuanto más bajemos a nivel local, más fácil es encontrar el artista artesano. Y en este periodo los artistas no se movían tanto como en el siglo XVI, ¿no?, que viajaban muchísimo. Quizá, digo, estaban más apegados, sí que trabajan por escuelas, ¿no?, pero ¿no había más movilidad en el siglo XVI? Yo creo que no necesariamente, al contrario, la movilidad sigue siendo muy grande, tanto en el XVI como en el XVII, y prácticamente igual, porque lo que instaura el XVI es un modelo de contrato que en muchos casos son los contratos por compañía, en donde o el artista viaja con su taller, o el artista se mueve solo para hacer la obra, o algo mucho más sencillo, contrata la obra y después la subcontrata a otro artista y la dirige. Es decir, en ese caso pues es muy fácil encontrarnos lo que nos está pasando, y Marica lo sabe muy bien, cómo Gambino está trabajando en diferentes lugares porque el cliente en el fondo es el mismo, es el monasterio San Martín Pinario o son el monacato benedictino, o simplemente que en algún momento pues el artista se traslada al completo para ir a trabajar a un lugar porque allí hay demanda de obra. La movilidad sigue siendo muy alta. Y Marica, quienes se dedican hoy a promocionar Galicia en el mundo, ¿no piensas que en vísperas del Xacobeo se debía de potenciar nuestro gran barroco? Yo creo que sí, yo creo que de todas formas que se hace. Sí. Lo que pasa que bueno, tenemos tanto que a veces también pensamos que se podía hacer más. Lo que creo, por ejemplo, la ciudad de Santiago evidentemente está potenciadísima, ¿no? Y si viene, a lo mejor lo que faltaría un poco, yo siempre barriendo para casa, por ejemplo, el mundo de la escultura. Tenemos grandísimos escultores y cuando viene un peregrino o un turista a Compostela, yo creo que eso sí que es un campo que se le queda bastante descolgado. Lo mismo que los retablos, es decir, una persona sí puede entrar a una iglesia y quedar sorprendido por la calidad y a fin de cuentas, porque el retablo sigue funcionando como en el mundo barroco, impacta, yo creo que al que entra a la iglesia, y sin embargo falta un poco esa explicación, no solo quedarnos con el dato, pues es de fulano, de tal fecha, sino explicarle qué buscaba ese retablo, qué buscaba esa escultura, para que esa persona realmente entiendan el contexto y llegue a apreciar la obra. A lo mejor si cojeamos un poco, no tanto, ¿no? Santiago es muy conocido y todo el mundo viene, sino mejor sí. Y también falla, pero desde mi punto de vista, a veces también es una pena que las iglesias muchas veces están cerradas. Entiendo, es un problema que nos llevaría también por otros derroteros y creo que sí sería bueno intentar de alguna manera que las iglesias estuvieran abiertas y que el que viene a Santiago no solo se quede con lo que es la arquitectura o lo que es la catedral, que ya de por sí es más que suficiente, sino que además se le invite a entrar, ¿no?, en los espacios, ver lo que tienen y que se le explique el porqué. Sí, ¿no? Además, si no peligran, y los retablos peligran muchísimo, como antes nos decía. Es que en el proceso de puesta en valor, ¿no?, del patrimonio, muchas veces nos quedamos pensando que cumplimos con la parte de protección y con la parte de conservación, que son las dos claves, ¿no? Pero realmente la puesta en valor de un retablo, de cualquier bien patrimonial, no concluye
si no hacemos esa difusión o esa divulgación de lo que significa ese bien a todos los niveles. Eso no quiere decir que cualquier visitante que llegue a Santiago tiene que ponerse delante del retablo de San Martín Pinario y comprender el mensaje último de la caridad del retablo, no. Lo que quiere decir es que cualquier visitante que llegue debe tener la posibilidad de recibir esa información o de adquirir esa información a través de un intermediario, llámese guía, llámese audioguía, llámese un texto, llámese una cartela, etc. Es decir, poner al alcance de la mano o al alcance de los ojos de cada visitante esa información permite que cada espectador lo acceda a ello. Hombre, lógicamente el primer paso para ello es poder acceder al interior de los edificios. Y ese es quizás la cuenta pendiente que, sin embargo, se ha ido arreglando con el tiempo, ¿no? Ahora es fácil poder entrar en San Félix de Solovio, por ejemplo, en la iglesia, que hace algunos años estaba cerrada, en la iglesia de la Compañía, por ejemplo, o en Santa María del Campo. Es decir, las iglesias son espacios visitables dentro de la ciudad, igual que lo son las plazas y otros edificios. Y lo mismo podríamos decir con algún que otro palacio. Bueno, pues otra de las facetas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, otra de las grandes facetas del barroco, que es la retórica. Nosotros hemos tenido una buena lección de retórica aquí. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. El barroco santiagués cuenta con una larguísima nómina de retablos en los que trabajan no solo pintores, sino escultores, arquitectos, tallistas y ensambladores. Hoy hemos visto la evolución de este género artístico, considerado en el siglo XVIII como uno de los más esplendorosos del barroco a nivel europeo. Hemos oído los conocimientos y la sabiduría de dos expertos en la materia, Juan Monterroso y Marica López. Nosotros seguimos hablando del arte y su entorno, pero eso ya será la próxima semana. Hasta entonces, que pasen muy buena semana. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión.